Bien, este domingo comenzamos una serie corta sobre Gálatas capítulo 5 y serán este domingo y los dos siguientes que nos van a ocupar para este pasaje que hemos leído todos. El título de esta serie es Libertad en el Espíritu, y hoy día el título del sermón es ¿quién tiene el control? Es una pregunta. Recuerdo haber visto un pajarito que depositaba su huevo en un nido ajeno. Luego nace el polluelo y exige alimento y lo consigue. Pero también, y a la par, comienza este pajarito con una obra maligna. ¿Cuál es? Empieza a desplazar a los otros huevos o polluelos hasta que logra expulsarlos por completo. Y ya, como dueño exclusivo del nido, es alimentado por las avecillas que no aciertan a descubrir el engaño, aunque este polluelo, que es impostor, les dobla en tamaño. Al engañador, a este pajarito, se llama Cuculus canorus o cuco común, y se llama así por su canto melodioso. Y así crece este impostor, alimentado por unas aves cansadas. Son unas aves pequeñas y que este otro exige el alimento. Entonces va creciendo, pero a costa del cansancio de estas otras aves, cansadas por el esfuerzo de alimentarlo, pero no dejan de alimentarlo, a pesar de que ese que están alimentando es evidentemente distinto de ellos mismos, pero ellos lo siguen alimentando y el otro exige la alimentación. Cuando vi este documental por primera vez, quedé fascinado. ¿Con qué? Con la insolencia de este pájaro, el oportunismo que exhibía. Pero igual que la cría del cuco común en el nido extraño, cada uno de nosotros alberga en su seno su propia naturaleza pecaminosa. Un cuco que exige ser considerado y alimentado, exige atención. Y si nos ocupamos de este engendro del cuco, seremos asfixiados por la demanda, y esto se evidenciará en desaliento, falta de ánimo, pérdida de gozo y ausencia de libertad. Recordemos Gálatas 5.1 una vez más. Ya a esta altura lo sabemos de memoria. ¿Qué nos dice Gálatas 5.1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Libertad. Esa es la palabra clave. Aparece 11 veces en esta epístola a los Gálatas y destaca aún más en la segunda parte de esta epístola. Éramos esclavos, pero Él, Cristo Jesús, nos ha liberado. Éramos esclavos, pero ahora somos hijos de Dios. Pero hemos de reconocer algunos peligros. Algunos recaen en la esclavitud. Por eso la advertencia de Gálatas 5.1. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero otros convierten su libertad en libertinaje, según nos dice el versículo 13 de este mismo capítulo. ¿Qué dice en el versículo 13? Dice que no debemos usar nuestra libertad como ocasión para la carne. Hemos aprendido el domingo antepasado que la verdadera libertad cristiana se expresa, tiene tres características, ¿cierto?
Se expresa en dominio propio. Versículo 13. No usen su libertad para satisfacer su naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, se caracteriza por un servicio desinteresado y amoroso al prójimo. El mismo versículo 13 dice: sino servidos por amor los unos a los otros. Y en tercer lugar, se caracteriza por una obediencia solícita a la ley de Dios. El versículo 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la verdadera libertad cristiana tiene tres componentes o tres características. ¿Cuáles son ellas? Una, dominio propio. Otra, servicio desinteresado por amor. Y en tercer lugar, es la obediencia a la ley de Dios. Quienes tienen libertad manifiestan en sus vidas estas tres características. Ahora, todo esto está muy bien, lo entendemos, pero ¿cómo lo logramos? Esa es otra cosa. Podemos entender algo, pero de ahí a hacerlo. El apóstol nos responde: por medio del Espíritu Santo. Somos verdaderamente libres por Jesucristo. Juan 8:36 nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no solamente somos verdaderamente libres, sino que además nos mantenemos verdaderamente libres solo por su Espíritu. Segundo a los Corintios capítulo 3 versículo 17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces la libertad la conocemos por Jesucristo y la mantenemos por el Espíritu Santo. El pasaje que veremos hoy y los próximos domingos están llenos del Espíritu Santo. Algunos hacen énfasis aquí en los aspectos negativos de este pasaje, pero no, está lleno del Espíritu Santo. Se le menciona directamente en estos versículos del 16 al 25, se menciona 7 veces. Y no podía ser de otra manera, ya que ¿quién otro que el Espíritu Santo puede ser nuestro santificador? El Espíritu Santo es el único que puede oponerse y dominar nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo es el único que puede darnos poder para cumplir su ley y para ser librados del potente dominio que la ley tiene sobre nosotros. El Espíritu Santo es el único que puede producir fruto deleitoso que justifica nuestras vidas. Es Él, el Espíritu de Dios. Quiero confesarles algo. Diariamente experimento lucha. Cada día. No hay día en que, queriendo santificarme, no experimente una férrea oposición. Sé que ustedes sufren lo mismo, pero sé también que Dios ha provisto no solo directrices, no solo directrices. Él no se ha limitado solo a ordenar, también nos otorga el poder para obedecer. Veamos hoy entonces cómo el Santo Espíritu de Dios se opone y domina nuestra naturaleza pecaminosa para que podamos experimentar esta libertad en el Espíritu, que no es otra cosa que el camino de santificación. ¿Quién tiene el control? Ese es el título de este mensaje. Considerando los versículos 16 al 18 solamente hoy día, bajo 3 apartados. El primero, el versículo 16, el mandato. Segundo, el versículo 17, el deseo. Y en el versículo 18, por último, la guía. Veamos entonces el mandato. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol nos presenta aquí el conflicto raíz de los demás conflictos. Los gálatas estaban asediados por los judaizantes, quienes prescribían para ellos un determinado camino.
Ellos, los judaizantes, habían demarcado un camino que conducía a la esclavitud. El apóstol les amonesta una y otra vez, ¿cierto? En el capítulo 1, versículos 8 y 9, donde dice que el evangelio es uno solo y que si viene alguien predicando un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Les amonesta a que no se dejen engañar, que no deben transitar caminos extraños, que deben mantenerse en el camino que ya ha sido trazado, aunque la novedad sea atractiva. A veces por el solo hecho de la novedad pica la curiosidad, pero aunque la novedad sea atractiva, debemos mantenerlo en el camino que ya ha sido trazado. No en vano se repite la advertencia de Proverbios 14:12 en Proverbios 16:25. Hay 2 veces que aparece, hay un leve cambio, pero es lo mismo. ¿Qué dice ahí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Somos llamados a caminar, a andar, a avanzar, a ir desde el lugar en que me encuentro al lugar donde Dios quiere que yo esté. Este andar es continuo, no hay lugar a detenciones en el camino. Es como respirar, es algo habitual, continuo, del cual muchas veces no soy consciente. Cuando dormimos, por ejemplo, o a veces durante el día, no somos conscientes de que estamos respirando, pero es algo habitual, es continuo. Sin embargo, nosotros respiramos siempre. No respirar, ¿qué es? Es muerte o apnea. Y la apnea provoca problemas. Los órganos no reciben el oxígeno debido y terminan deteriorándose antes del tiempo. Ese es el problema de la apnea. Así es cuando el cristiano se detiene. Le pasa como a las aguas detenidas. Antes llevaban vida, ahora contienen enfermedad. Por eso somos exhortados a andar. Pero esta exhortación no es a andar de cualquier manera. No es mi voluntad la que guía. Entre paréntesis, mi voluntad también hace parte de mi naturaleza pecaminosa. Entonces, es peligroso dejarse guiar por la voluntad. No es mi voluntad la que guía. Es el Espíritu Santo quien debe guiar. Y Él guía. La Nueva Traducción Viviente vierte este versículo de la siguiente manera. El versículo 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Nuestro trabajo es dejar que el Espíritu Santo guíe nuestro andar, ya que en la medida que nos sometemos a su control, vamos a experimentar progreso en nuestra vida espiritual. Otra cosa a tener en cuenta aquí es que el verbo lo tenemos en imperativo. Es una orden, no es una sugerencia. Tampoco se nos ofrecen un abanico de opciones. ¿Queremos avanzar? Entonces, dejémonos guiar. Visto lo anterior, debemos desechar como erróneas 2 ideas que son muy populares. Una, que el cristiano verdadero no experimenta conflictos porque su naturaleza pecaminosa ha sido erradicada. Esto enseñan algunos. Se conoce como perfeccionismo. Lo enseñó en cierta manera Wesley, y ha sido de ahí a través de la historia, por medio de las iglesias metodistas, pentecostales y nazarenas, se enseña este concepto de la perfección cristiana, que llega un momento en el cual el cristiano ya no peca, que su naturaleza pecaminosa ha sido erradicada. Pero hermanos, esto es un engaño, nada más lejos de la verdad. Lutero decía que los creyentes no son de piedra, es decir, no son personas a las que nada les afecta, que no tienen lujuria ni deseos de la carne. El presente pasaje va en contra de la idea popular. Si fuera así, entonces, ¿por qué Pablo no escribe de esta manera? La experiencia, además, también desmiente esta idea. ¿Quién puede declararse libre de pecado?
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces esa es una idea errónea, la que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido erradicada. No ha sido erradicada. ¿Cuál es la otra idea errónea? El otro error busca la ausencia de conflictos mediante una sumisión pasiva a Dios, un rendirse donde se abandona la voluntad y el creyente se convierte en un espectador de la obra de Dios. Pero no hay creyentes espectadores en la obra de Dios. 1 Corintios 4:9 afirma lo contrario. Allí dice el apóstol que hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Si somos espectáculos, quiere decir que no somos espectadores. El espectador mira el espectáculo, pero quienes dan el espectáculo están siendo observados. ¿Y por quién nos dice que estamos siendo observados? El texto nos dice que estamos siendo observados por el mundo, por los ángeles y por los hombres. Por otro lado, encontramos numerosas referencias a dinamismo, a mandatos enérgicos. Demuestra, revisemos solo dos pasajes. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. El otro pasaje, vamos a leer ese de 1 Corintios. El otro pasaje que puede usted revisar, y hay más, pero puede usted revisar Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Veamos cómo este pasaje de 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, desmiente este concepto de que yo solo debo abandonarme y soy solo un espectador de la obra de Dios. Dice el apóstol aquí: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, por una parte, ni nuestra naturaleza pecaminosa es erradicada en el creyente, ni somos llamados a ser solo espectadores pasivos de la obra de Dios. No, hay mandatos enérgicos a que debemos movernos, a que debemos hacer cosas. O hay, como en toda la obra salvífica, una tensión entre lo humano y lo divino. El Espíritu de Dios es la fuente de todo lo relacionado con la manera santa de vivir, pero es al creyente a quien se le ordena andar. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nada más ajeno entonces a ser solo espectadores pasivos. No, debemos presentarnos como vivos de entre los muertos. Por lo tanto, ante la presencia de lucha, no nos angustiemos, ni nos amedrentemos. Pensemos que antes de venir a ser cristianos, nuestra naturaleza estaba ahí, gobernando en su trono y sin oposición. ¿Cuándo comenzó la lucha? ¿Recuerdas cuándo comenzó la lucha? ¿No fue cuando el Espíritu de Dios irrumpió en tu vida? Ahí no comenzó la lucha. Ahora hay una nueva naturaleza, hay una simiente espiritual, un nacido de arriba, y los deseos de esta nueva naturaleza se oponen al natural modo de obrar
Este es el conflicto interno que cada creyente tiene. Y esta batalla interna no es síntoma de que algo está mal, sino que al contrario, algo está bien. El Espíritu está obrando. Si el Espíritu no estuviera obrando, no experimentaríamos ese conflicto. Pero el Espíritu de Dios está obrando en la vida del creyente. Por lo tanto, experimenta ese conflicto entre lo que Dios quiere hacer por medio de él y lo que su naturaleza pecaminosa quiere hacer. Conflicto. Deseamos vivir para Dios, vivir para el Espíritu. ¿Es de extrañarse entonces que hayan fuerzas internas que se opongan? Romanos 7:18 nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice el apóstol? No mora el bien. Y es el apóstol Pablo quien está hablando. El desafío entonces es esperar que nunca nuestras vidas sean fáciles. Fíjese, esa es la razón por la que cada día debemos seguir al Espíritu. Mientras no seamos glorificados, experimentaremos conflictos internos y nunca estaremos en un lugar libre de los mismos. Siempre encontraremos lucha y no podemos estar un segundo sin luchar. En este sentido, la paz, la quietud y el silencio lo vamos a encontrar solo en el cementerio, no en el bullicio vibrante de la vida. Por lo tanto, hermano, hermana, acostúmbrate, madura, no dejes de luchar, y será para ti esta promesa de Isaías 41:10. No temas. Es un versículo que me mandaron en una tarjeta plastificada hace poquito. Para mi cumpleaños me la mandaron de Estados Unidos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi única preocupación entonces debe ser andar por el Espíritu, ya que si así lo hago, no haré provisión para la carne. Lo segundo, en el versículo 16, no satisfagáis los deseos de la carne, es consecuencia de lo primero. ¿Qué es lo primero? Andad en el Espíritu. Y hay un pasaje paralelo en Romanos 13:14, donde el apóstol nos dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, no son dos órdenes, no son dos frentes de batalla. No. Lo segundo es consecuencia de lo primero. No proveer para los deseos de la carne es vestirse del Señor Jesucristo, es consecuencia. Aquí tal vez está la trampa en la que algunos caemos. Ponemos nuestra atención en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y tratamos de anularla. ¿Crees que tu voluntad, siendo parte integral de tu naturaleza pecaminosa, cooperará para derrotarse a sí misma? ¿Crees eso? Ahí tienes la causa de tus continuos fracasos. Y no puede ser de otra manera, porque todos somos incapaces de vencer sobre la carne por el propio esfuerzo personal. Esa es una lucha que está condenada al fracaso. Romanos 7, 18 al 24 nos ilustra esta verdad. Vamos a darle lectura. Romanos 7, ya leímos el versículo 18, pero vamos a leerlo en su contexto. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 24. El apóstol dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermano, ¿no son estas tus palabras? ¿No es esta tu situación?
¿Acaso no nos encontramos muchas veces en esta situación que queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal? No hago el bien que quiero. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, en la medida en que nos dejamos conducir por el Espíritu, en la misma medida dejamos de satisfacer los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, no actuaremos conforme a los deseos carnales. Lo opuesto también es cierto. Si actuamos conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos otra evidencia de que no estamos andando por el Espíritu. Hermanos, no nos agrademos a nosotros mismos. Procuremos agradar a Dios. Vamos a la segunda parte, el versículo 17. El deseo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí se nos explica el conflicto. Es una lucha de deseos, una lucha por el control del creyente. No debemos perder de vista que carne aquí se refiere a la naturaleza pecaminosa, que incluye la mente y el alma. Por lo tanto, la inteligencia, el raciocinio, la voluntad, los sentimientos, las emociones, todas ellas comprenden la naturaleza humana pecaminosa. Esta es la aliada perfecta de los judaizantes, quienes querían que los gálatas se volvieran a las obras de la ley como medio de justificación, rechazando así la obra de Cristo. De la misma manera hoy, quienes no permiten que el Espíritu guíe, caerán en la urdimbre carnal. Ahora bien, ¿qué es este deseo carnal? No es una referencia a la lujuria en el sentido de lascivia. Tal vez contribuyó al malentendido el que algunas versiones antiguas vertieran o tradujeran deseo como lujuria. La Reina Valera de 1909 traduce esta palabra como codicia. En nuestro texto, deseo, dice, y es desear ansiosamente. Dice el diccionario Vine que destaca el impulso interno más bien que el objeto deseado. ¿Se entiende? Cuando aquí el apóstol está hablando de este deseo, los deseos de la carne, no está poniendo el énfasis en lo que la carne desea, sino que en cómo desea. Ese es el énfasis. Porque no siempre ese deseo es malo. Por ejemplo, en Lucas 22:15, Jesús les dice a los discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O en Filipenses 1:23, el apóstol Pablo les dice a los filipenses que tiene deseo de partir y estar con Cristo. En estos ejemplos tenemos santos anhelos, pero en el versículo 16, los deseos de la carne no son precisamente santos estos deseos. Sin embargo, los deseos del regenerado no son normalmente los mismos deseos del impío. No son deseos abyectos o viles. Más bien, este deseo implica un impulso, una ansia que lo controla todo. Aquí es donde somos engañados fácilmente. En realidad, pudieran ser buenos deseos, pero el impulso que nos sobrecoge los eleva de tal manera que se vuelve nuestro Dios. Siendo así, estos dioses,
Estos ídolos de nuestro corazón nos impulsan, nos dominan y terminan controlándonos. Y esto no es la transgresión del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios exige adoración única y exclusiva. Él no comparte la adoración ni la gloria con nadie. Pero cuando nosotros somos propensos, caemos en este deseo desmesurado, elevamos este deseo, es un Dios que nos controla, que nos domina. Escribe David Paulison, él dice: si idolatría es la palabra característica y concisa del Antiguo Testamento para nuestra tendencia a apartarnos de Dios, entonces deseo es la palabra característica y concisa del Nuevo Testamento para esta tendencia. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con idolatría. Es la tendencia del hombre a apartarse del Dios vivo y verdadero. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra deseos. Es la misma tendencia que nos aparta del Dios vivo y verdadero. Colosenses 3:5 pone la misma frase, lo leíamos hace un rato: pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es la misma frase. Y de igual manera en Efesios capítulo 5, versículo 5. Ahora bien, este deseo exacerbado es el deseo de nuestra naturaleza pecaminosa y pudiera ser el deseo de algo bueno y legítimo. Por ejemplo, seguridad, reconocimiento, afecto, bienestar, comodidad, tranquilidad, sumisión, casa, cónyuge, hijos, porvenir. No hay fin a los deseos y se convierten en pecaminosos cuando nos controlan, y nos controlan porque les hemos permitido encumbrarse, desplazando así a Dios. Nuestra vista en ese momento ya no está más fija en Jesús. Nuestra vista ahora está fija en un objeto, en una cosa o en una situación y que son extrañas a la gloria de Dios. ¿Acaso puedo con una moneda tapar la luz del sol? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Usted tome la moneda y acérquela al ojo y va a ver que le va a tapar la luz del sol. Así son estos deseos. Así son estos deseos. Nos controlan, son elevados de tal manera y toman tanto lugar en nuestro ser que se convierten en pequeños dioses que nos dictan nuestro modo de ser, cómo debemos sentir, cómo debemos comportarnos. Así es todo lo que se convierte en un deseo controlador. Pero el texto también nos dice en el versículo 17 que el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Miren qué precioso es que el espíritu también tiene pasiones, también tiene anhelos. Él desea a Cristo, desea la gloria de Cristo, desea la voluntad del Padre, desea el regreso de Cristo. El Espíritu anhela mostrarnos a Cristo y conformarnos a Cristo. Y no es esto lo que el creyente desea en su ser interior. No es esto lo que deseamos. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 17: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ser guiados por el Espíritu es ser arrastrados por Él. Andar en el Espíritu es hacer lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Glorificar a Cristo. Y a esto se opone mi naturaleza pecaminosa, ya que ella quiere llamar la atención sobre sí misma, quiere ser el héroe, el autor de la salvación. ¿Ves el problema aquí? O es Dios, o es mi naturaleza pecaminosa. Pero por mucho
que ella se oponga. Hermano, y que se opone, se opone. Todos experimentamos eso, todos los días. Pero por mucho que ella se oponga, ¿qué importa? ¿Acaso podrá más que el Espíritu de Dios? Hermanos, atendamos. Es Dios quien está trabajando en nuestras vidas. ¿Podrá dejar la obra, su obra, inconclusa? ¿Algo o alguien le va a persuadir a abandonar a quien es objeto de su amor? Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es tu buena voluntad, es Dios el que produce en ti. Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lejos entonces de sucumbir al desánimo, más bien debemos unirnos al apóstol, quien, después de reconocer su miseria, en Romanos 7:24, ¿cierto?, donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él exclama, exultante de gozo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Sí, hermano, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Veamos por último la guía, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Notamos aquí un paralelismo con el versículo 16. Miren sus Biblias, Gálatas capítulo 5. Vean el versículo 16 y vean el versículo 18. Hay un cierto paralelo aquí. Andad en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Y satisfagáis los deseos de la carne, del 16, con estar bajo la ley. Ambas cosas están vinculadas y nos explican cómo es que la ley nos afecta. Otra vez, Romanos 7, los versículos 7 y 8, el apóstol dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El apóstol también nos dice en 1 Corintios 15:56 que el poder del pecado es la ley. Por lo tanto, no debemos ver la problemática de los Gálatas como algo ajeno a nosotros. Ellos estaban siendo desviados al cumplimiento de la ley y la circuncisión, la dieta y guardar algunos días. Por cierto, nada de esto nos afecta, pero sí se mantiene el mismo principio. Somos desviados de la sencilla obediencia a Cristo, al obedecer los impulsos y el deseo exacerbado de nuestra naturaleza pecaminosa. La circuncisión y la restricción alimenticia no eran ni son pecados en sí mismos. Recuerda que el apóstol ha dicho en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De la misma manera, muchos de nuestros deseos son legítimos y no pecaminosos, pero cuando es elevado ese deseo, se transforma en el principio motor, y en ese punto hemos sucumbido a los deseos engañosos de la carne. Es una ley tan cierta como la ley de la gravedad, y va a operar en cualquier situación y lugar. ¿Quién o qué se opondrá a esa ley? ¿Qué se opone a una ley? Otra ley. ¿Y cuál es esta ley? Esta es la ley de Cristo. De manera tal que la naturaleza pecaminosa es la que dentro de nosotros pretende tener el control y nos lleva a considerar que si no tenemos aquello en lo cual nos hemos enfocado, no estaremos completos.
Ese es el engaño. Ese es el canto melodioso de este cuco. Si no tenemos eso, no vamos a estar completos. Si yo tuviera eso, ahí sería completamente feliz. Mentira. Es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque de esa manera Cristo es rechazado. Olvidamos lo que Pablo nos dice en Colosenses 2:10. ¿Qué nos dice ahí Pablo? Y vosotros, dice, estáis completos en Él. Y estar completos no necesitar nada más. Vistas así las cosas, podemos decir que el pecado que subyace a todos los pecados, aquellos que motivan nuestra desobediencia, lo que nos hace malagradecidos y amargados, es una falta de confianza en la gracia y la bondad de Dios. Algunos de nosotros aquí somos padres. En nuestra relación con nuestros hijos, una de las cosas más dolorosas es que el hijo exprese que su padre no lo ama. Y si eso es así de las relaciones humanas, ¿cuánto más de esta relación santa y eterna que Dios tiene con los suyos? ¿O no nos dice por medio de las Escrituras, con amor eterno te he amado? Y esta manifestación del amor de Dios, que se hizo patente en la cruz del Calvario cuando envía a su Hijo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. ¿Qué sentirá Dios Padre al ver que su Hijo duda de su amor, duda de su bondad, duda de su gracia? Pero eso es lo que nos lleva a nosotros a desconfiar. Esta es la raíz de muchos de nuestros pecados, una falta de confianza en la gracia y la bondad de Dios. Cuando hemos llegado a este punto, ahí estamos bajo la ley. Hemos hecho oído sordo a Gálatas 5:1, que nos dice que no debemos estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sin embargo, el apóstol aquí en el capítulo 3, versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y en Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que obrará en todo momento y lugar. Sin embargo, hay otra ley que se opone: la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, esta frase, pero si soy guiado por el Espíritu, este ser guiado es mucho más que recibir indicaciones. Si solo fueran indicaciones para llegar a un lugar, correríamos el riesgo de extraviarnos. ¿Quién no se ha extraviado alguna vez pensando que había entendido las indicaciones? No, mira, si tomas este camino y llegas a este lugar y doblas a la derecha, y ahí es. Y uno tomó el camino y dobló a la derecha y no era ahí. ¿A quién no le ha pasado? Corremos el riesgo. Dios no nos da ese tipo de indicaciones. Esta guía no es la mera indicación de alguien que sabe, sino que es como le ocurrió al ciego de Jericó. ¿Recuerda a Bartimeo? Quien fue llevado a Jesús. En Lucas 18:40 dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. ¿De qué sabía que le dijeran a un ciego: mira, allá está Jesús? Si él no ve. No, fue traído. Ser guiados por el Espíritu es lo mismo que andar en Él. Dice el pastor MacArthur: no andamos con Él como un igual, sino que seguimos su dirección como nuestro guía y soberano divino. Aquí no hay lugar a la pasividad ni a la contemplación extasiada. Bartimeo no fue cargado en andas
en dirección a Jesús. Él usó sus pies, porque era ciego, no era paralítico. Usó sus pies. Además, ser guiados por el Espíritu no es solo para algunos favorecidos, porque Dios no tiene favoritos. Ser dirigidos por el Espíritu evidencia que somos hijos. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:9 nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Siendo esto así, que somos hijos de Dios, que tenemos la guía del Señor para nuestro andar, podemos concluir que la única razón para nuestro extravío es una mala disposición y falta de obediencia para seguir su dirección. Me voy a repetir esto a mí mismo. Siendo esto así, que soy hijo de Dios, que tengo la guía del Señor para mi andar, puedo concluir que la única razón para mi extravío es mi mala disposición y falta de obediencia para seguir su dirección. Así que, hermano, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Qué es lo que te domina? ¿Cuáles son tus anhelos y prioridades? Hermanos, que nuestra vida está rendida a Cristo. Y ya en Él, que perseveremos en obedecer al Espíritu. De esa manera no agradaremos a la carne, no proveeremos a ella, no alimentaremos al cuco, ese pajarraco parásito. Cuando ya no satisfacen su voraz apetito, abandona el nido y se procura su propio alimento. Pero no es así con nuestra naturaleza pecaminosa. Ella nos abandonará recién cuando pasemos a la presencia del Señor, no antes. Mientras tanto, no temas la lucha. Andemos en el Espíritu. Vivamos por el Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta preciosa palabra. Gracias por la provisión de tu Santo Espíritu para nuestro andar cotidiano. Enséñanos a no enfocarnos en los deseos engañosos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino a enfocarnos en ti, en tu provisión divina para nuestro andar. Ayúdanos, Señor, para seguirte en todo. Y gracias por tu promesa de que no nos dejarás ni nos desampararás. Permite que esta semana sea una semana de bendición y que a la luz de tu palabra podamos experimentar lo que es vivir en el Espíritu. Y te lo rogamos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.